Muy bien, hermanos. Saludos a todos. Vamos a buscar en nuestra confesión el capítulo 19, artículo 7. Capítulo 19, artículo 6 de la ley de Dios, como el tema de esta tarde. Tenemos, ya, entonces vamos a tener buscado ahí y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta tarde. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en tu casa en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por el culto de la mañana con los padres, con los niños, con los hermanos visitantes, con nuestros hermanos miembros, Señor, de la iglesia. Gracias, Señor, porque pudimos ser parte de esto, de la comunión entre hermanos y amigos. También, Señor, pudimos escuchar tu santa palabra de boca de nuestro hermano Valentín. Gracias por este tiempo, Señor, que usted nos da, donde nos recuerda también, Señor, tu providencia y también, Señor, como tú nos alimentas, Señor, con el maná del cielo. Señor, nuevamente estamos aquí por segunda vez en tu casa para agradecerte y esta vez, Señor, por esos documentos históricos, Señor, que usted le ha dado a su iglesia a través de los siglos, Señor, que muchos han enseñado, Señor, y siguen enseñando hasta el día de hoy, para guardar, Señor, la pureza, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra también, porque sabemos que hay cosas que son complicadas, pero tu Espíritu, Señor, nos ayuda también para comprender más de ella. Señor, bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Y Señor, te pido por esta iglesia para que sea usted levantando hombres que te amen, que amen tu palabra, Señor, y la enseñanza. Como dice o nos enseñó nuestro Señor Jesús, oren al dueño de la viña para que envíe obreros, Señor, ya que la mies es mucha. Padre, envía hombres que quieran trabajar por tu iglesia, que amen tu palabra. Bendíganos, Señor, en este tiempo y ayúdeme a mí para tratar de explicar, Señor, tu santa palabra, ya que soy un hombre común. Señor, todo esto te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer para seguir con esta secuencia de este capítulo 19 que hoy llega a su fin. Entonces, el tema, como dije, es la ley de Dios. Y vamos a leer el artículo 7. Dice, todos tenemos ya. Dice, los usos de la ley ya mencionado no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Entonces, para los hermanos que han estado en estas últimas semanas, hemos estado estudiando algunos temas relacionados con la ley, las leyes ceremoniales, las leyes judiciales. Entonces, hoy llegamos
al fin de este tema de la ley y vamos a hablar o a hacer un resumen de lo que hemos podido estudiar. Como dije, esta es una secuencia del capítulo 19 que habla acerca de la ley de Dios. Y quiero hablar un poco acerca del contexto en el cual fue escrito este documento. Nosotros sabemos, hermanos, por la historia, que en el siglo XVI, para hablar de estos temas, era considerado por la Iglesia de Roma un delito. Era un delito. No podíamos hablar públicamente, porque si no, podíamos ser perseguidos, torturados, encarcelados o morir de distintas formas inimaginables. También la Iglesia Católica tenía un movimiento que se llamaba la Santa Inquisición. No sé si han escuchado de ella, ¿verdad? Entonces, este era como la mano de la Iglesia Católica para perseguir a aquellos que se oponían a sus enseñanzas. Y bueno, vamos a esperar un poco, ¿eh? Entonces, como dije, la iglesia usaba este movimiento como su mano armada para capturar a todos aquellos que se oponían, llamada la Santa Inquisición. ¿Y por qué? Porque ellos ya tenían un dogma establecido acerca de estos puntos de la ley y de la gracia que nosotros hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Antes que aparecieran los reformados, ellos tenían sus propias enseñanzas con relación a este punto de la ley. Por ejemplo, ellos tenían 4 puntos acerca de esto. Y es importante, más o menos está resumido aquí en la parte de arriba donde ustedes pueden ver, ¿ya? Pero quiero leerle literalmente lo que ellos enseñaban. En el primer punto habla acerca de la ley de Dios, que es norma, pero también medio para obtener méritos. Para obtener méritos. Vaya siguiendo la línea de mis palabras. Voy a repetir. La ley de Dios es norma, pero también medio para obtener méritos. Obedecerla junto con los sacramentos y la ayuda de la gracia es necesario para crecer en justicia y merecer la vida eterna. Entonces, esta es una de las primeras enseñanzas de la Iglesia de Roma. ¿Qué notó usted en esta parte de las enseñanzas? Por ejemplo, a mí me llama la atención la primera parte que dice, la ley de Dios es norma. Es una norma, ¿verdad? Pero ellos dicen, pero también medio para obtener méritos. ¿Méritos para qué? ¿Para qué? Para la salvación, ¿verdad? Eso es lo que ellos enseñan. Entonces, si usted le pregunta a un católico, esto todavía predomina en su mente. No del siglo XVI, sino del siglo XXI en el que nosotros vivimos. Ellos piensan igual. Estas cosas no han cambiado. Segundo punto. La gracia eleva la naturaleza humana, ¿verdad? O sea, hasta ahí normal. Pero el hombre con gracia puede y debe cooperar con sus propias fuerzas y obrar para cumplir la ley y salvarse. La ley es camino, no solo regla. Entonces, más o menos sí entienden lo que dije. Ya voy a hablarles del punto que es un poco contradictorio. Él dice, pero el hombre con gracia puede y debe cooperar con sus propias fuerzas, con sus propios medios. ¿Para qué? Y obra para cumplir la ley, y ahí viene el punto, y salvarse. Entonces, ellos enseñan que por medio de la ley no solamente es un camino de obediencia, sino es un camino para obtener la salvación. Es como que si haya 2 caminos, ¿verdad? En la Biblia, ¿cuántos caminos encontramos que llevan a la salvación? ¿Cuántos?
Uno, Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ellos dicen que la ley es un camino también para obtener la salvación. Entonces, eso es lo que ellos enseñan, lo que ellos enseñaban también. Tercer punto, hablando de la justificación. Dicen ellos de la justificación, es un proceso, empieza con gracia, escuchen, empieza con gracia, se mantiene con las obras buenas y obediencia y sacramentos, y ahí viene el punto, se puede perder si se deja de cumplir o pecar gravemente. Anteriormente yo he explicado este punto, y los hermanos también, hablaba de dos puntos, o sea, del orden de la salvación, pero topaba dos puntos, la justificación y la que tiene que ver con la santificación. Dos puntos totalmente diferentes. Por eso es que cuando nosotros leemos las Escrituras encontramos la santificación, pero también encontramos la justificación. ¿Qué significa la justificación? La justificación significa que se obtiene una sola vez. Cuando nosotros somos llamados por Dios, cuando somos adoptados por Él, somos justificados. Y esto se obtiene una sola vez. Y la pregunta es, hermana Marina, ¿se puede perder esta justificación dada por Dios? ¿Qué piensa? ¿Ya? ¿Por qué? Sí se puede perder. ¿Ya? Hermano Pablo, ¿qué piensa usted? Correcto. Hermana Mónica, ¿qué piensa usted? ¿Ya? 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 Hermana, se me va el nombre, hermana Emma, ¿qué piensa usted? ¿Ya? ¿Ya? Correcto. Entonces, yo hablaba de este tema porque este tema es un tema sumamente importante en la vida de los cristianos, porque hay que tener claro estos puntos. Escúchenme, la Biblia dice que cuando por ejemplo, si usted lee Juan capítulo 3, usted va a escuchar a Jesucristo, ¿verdad? Hablando de el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con la justificación. ¿Y qué dice él? El nacimiento del hombre, de un nuevo cristiano, depende del hombre, no depende del hombre. ¿De quién depende el nuevo nacimiento? De Dios. Por lo tanto, la justificación se obtiene una sola vez. Y esta no se puede perder, porque no depende del hombre. Depende 100% de Dios. Ahí entra otro tema que está relacionado con la santificación, que es el proceso de cómo Dios trabaja en la vida de un cristiano. Por ejemplo, la vida de David nos habla muy bien de la santificación. Si nosotros encontramos en David, encontramos un hombre que mató, se llevó a otra mujer, pero a pesar de todas estas cosas, Dios los perseveró, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, hablando de la justificación no se puede perder. Nunca se puede perder, porque no depende de méritos humanos. El nuevo nacimiento nos habla de eso, porque somos renacidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que asegura y sella a todos los cristianos.
Entonces, es una seguridad que todo cristiano debe de tener. Yo sé que debe de haber duda en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? Como yo dije anteriormente en un estudio bíblico, la duda en sí no es mala, porque la duda nos impulsa a investigar para ver si lo que nosotros estamos haciendo está bien o está mal. Entonces es un punto que nos impulsa a investigar. ¿Y qué nosotros investigamos? A ver si que lo que la Biblia dice es verdad, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es una enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que sí se puede perder la salvación si pecamos gravemente. ¿Acaso el pecado de David no fue grave? Mató a un hombre. ¿Acaso no fue grave? Se llevó una mujer que no era la suya. ¿Acaso no fue grave? Pero Dios lo perseveró. Entonces, esa seguridad debe estar en el creyente. Por lo tanto, la salvación o la justificación no se puede perder, porque no depende del hombre, depende de Dios. Cuarto punto, recordemos que esto era lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana en el siglo XV, siglo XIV, siglo XIII, y sigue enseñando hasta el día de hoy, con unos cambios, pero sigue todavía enseñando básicamente lo mismo. ¿Querías decir algo, Pablo? La salvación no depende de nosotros, es únicamente obra del Espíritu de Dios en cada uno. Nuestra responsabilidad, humanos que somos débiles, está en escoger y hacer lo que Él nos manda. Correcto. De manera siente con lo que Él establece. Todo a través de su gracia para que usted pueda vivir al problema que tiene, pero Dios nunca lo abandonará. El Espíritu de Dios siempre morará en usted. Es la responsabilidad del hombre lograr aquello, lograr hasta el fin, nuestro seguro es único en Dios y Él depende de nuestra salvación, no depende de mí. Muy bien, Pablo. Así es. Entonces, esto depende de Dios. Como hemos venido estudiando ya por más de 18 capítulos acerca de estos temas, ¿verdad? Que son importantes. Cuarto punto. Dice, para ellos, diferencias claves. Para ellos la ley tiene función justificante y meritoria. La gracia ayuda, pero no elimina la obligación de ganar méritos. Entonces, nuevamente, para ellos la ley tiene función justificante y meritoria. La ley te puede justificar, es lo que ellos dicen. Y por medio de la justificación nosotros tenemos méritos para poder entrar en el cielo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, lo que enseñó. Entonces, básicamente, lo que ellos creen. Yo por aquí tengo no sé si vean, lo que los católicos creen. Por ejemplo, los católicos dicen ley más gracia, más obra, salvación y méritos. Entonces significa que nosotros como cristianos no solo es la gracia está ahí, pero no es suficiente. Eso es lo que dicen ellos, la gracia de Dios está ahí, pero no es suficiente. Necesitamos obrar con nuestras propias fuerzas para poder hacer mérito y entrar al cielo. Es algo que contradice las Escrituras, pero es algo que enseñan la mayoría de personas. Y creo que hay hermanos dentro de la iglesia que tienen este mismo pensamiento. Cuando nosotros dudamos de la justificación del Señor, entonces estamos diciendo sin palabras que tenemos que obrar por nuestras propias fuerzas. No es suficiente lo que hace Dios. No es suficiente. Tenemos que obrar por nuestra propia fuerza. Entonces, eso es lo que ellos creen. Si quiere, anótelo, porque es importante. Hay una gran diferencia. Y ya voy a explicar acerca de lo que creen los reformados, porque es importante también.
Hermanos, esta era la idea que predominaba en aquellos días. Pensar de manera diferente, como dije, era causa de persecución o muerte. Hay un libro que se llama Los Mártires de Fox, un libro, donde habla acerca de la Inquisición y la persecución de la iglesia en el siglo XVI, XVII, XVIII del primer siglo. De cómo la iglesia católica se tomaba el nombre de Dios para perseguir a los verdaderos cristianos o los que pensaban de manera diferente. Yo estuve leyendo este libro y hay una parte de la historia que me llama mucho la atención. Habla acerca de que en Italia, aproximadamente en el siglo XVII, la parte alta de Italia, los cristianos, los reformados, estaban resguardando de la persecución. Pero en el camino encontraron a una mujer que estaba embarazada, una mujer embarazada. ¿Y qué hicieron los perseguidores de la iglesia? Ellos cogieron a esta mujer y le cogieron con una espada y desde abajo para arriba la cogieron, la abrieron. Y lo que más me llama la atención que dice el libro es que ellos, mientras hacían esto, se reían. Mientras las entrañas del niño y de la mujer salían por el aire, ellos se reían. Entonces, esa era la crueldad con la que ellos trabajaban. Imagínense, matar a una mujer de esta forma. Otros morían prendidos en hoguera. Morían en las cárceles, sin comida, sin nada. Entonces, la persecución era brutal por parte de la iglesia de Roma. Ahora ellos dicen que se avergüenzan de esto, que fue un tiempo negro para la iglesia, pero no han salido a pedir disculpas todavía. Entonces eso está ahí, está ahí. Yo decía en un comentario que la iglesia católica es como la mano ejecutadora de Satanás hacia los cristianos por la persecución que ha vivido la iglesia por muchos siglos. Desde que la iglesia católica fue creada, ha perseguido a los cristianos y los sigue persiguiendo. Entonces, tengamos en mente eso, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué persiguen a estas personas? Tal vez ellos, no sé, ¿qué pensaban ellos? Que tal vez ellos se querían lucrar, querían formar un nuevo movimiento, o tal vez las enseñanzas que ellos tenían eran heréticas. Hablo de los reformados. Y la respuesta es no. Ellos no buscaban su propia gloria. Ellos los perseguían porque ellos estaban viendo este movimiento es un peligro para mi sistema de enseñanza. Eso es lo que ellos decían. Este movimiento nuevo reformado se está levantando y es un peligro para todos mis sistemas de enseñanza. ¿Y cuál era el sistema de enseñanza que ellos tenían? Solamente tenían un propósito: lucrar con la fe. Lucrar con la fe. Porque atrás de todas estas enseñanzas, usted tiene que darse cuenta que están los méritos humanos. El obrar, el hacer. Entonces, eso está relacionado con el lucro también de la iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Las 4 enseñanzas que hemos leído nos dice que la Iglesia Católica Romana enseñaba que la ley tiene funciones justificantes y meritorias. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Recuerde que cuando hablamos de la ley, hablamos de las obras. Y esto significa que tenemos que hacer muchas obras para obtener méritos para salvarnos. Eso es lo que tenemos que hacer, o eso es lo que la iglesia enseña. Y escuchen, no sé si usted ha escuchado esta enseñanza, tal vez ahorita no la escuchamos tan explícitamente, pero dentro de estas posibilidades que me daba la iglesia de Roma estaba el poder ayudar a un familiar que ya había muerto. Y está en el purgatorio, ¿han escuchado esas enseñanzas? ¿Ah? La iglesia decía, si tú tienes un muerto en el purgatorio, si tú pagas,
Si tú pagas, entonces ese muerto que tú tienes, ese familiar que tienes en el purgatorio, tú lo puedes sacar con dinero. Todas las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana estaban relacionadas con el dinero. Nada lo hacían por amor. Jesús no cobró por enterrar un muerto. Jesús no dijo, tienes que pagar $50 para darte la salvación. Pero ellos sí. Ellos dicen, si tú tienes un familiar en el purgatorio, dependiendo de la cantidad de dinero que tú des, tú puedes sacarlo de ahí. Puedes sacarlo. Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca de este tema? Uno como humano puede hacer algo por las personas que han muerto. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Hermana, no podemos hacer nada, ¿no? La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. La Biblia habla solamente de 2 caminos, no de 3. Cielo y infierno, ¿verdad? No habla del purgatorio. Entonces eso es un negocio. Ese es un negocio que tiene la Iglesia de Roma. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué considerada es esta iglesia, verdad? Que nos da la posibilidad a todos para poder sacar como dije, que considerada es la iglesia de Roma, ¿verdad? Que le da posibilidades a sus fieles de sacar a su familiar del purgatorio. Pero esto es una total mentira. Es una mentira para lucrar con los hermanos. Recordemos que en el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, no era como en estos días. En estos días nosotros tenemos muchas universidades y podemos acceder a las universidades. En ese tiempo, todas las personas vivían en ignorancia. Solo los que tenían dinero podían acceder a una universidad, pero no podían leer todos la Biblia. Los únicos que podían leer la Biblia era la Iglesia Católica Romana. Ellos tenían el poder para hacerlo, nadie más. Entonces, nosotros aquí en la iglesia, año a año, estudiamos un poco acerca de la reforma, ¿verdad? Cumplimos un año más de la reforma. Ahí está, el grito de la reforma. Entonces, estudiamos año a año acerca de la sola gracia, sola fe, todas estas cosas que están relacionadas en ese tiempo. En el tiempo de Lutero, había un monje católico que se llamaba John Wesley. Él, como la Iglesia Católica quería terminar este edificio que está en Roma, comenzó a enseñar esta enseñanza entre las personas. Y muchas personas que no conocían la palabra de Dios iban. Y él decía así, esta era su frase célebre. Él decía, cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuelve. Tremenda enseñanza. ¿Y quién no se va a sentir atraído a esta enseñanza? ¿Quién no quiere ver a su mamá, a su papá en el cielo, verdad? ¿Quién no quiere ver a nuestro hermano tan querido en el cielo? Pero ellos juegan y siguen jugando con la ignorancia de las personas, porque las personas no leen su Biblia y no tenían la posibilidad en aquel tiempo. Pero ahora, gracias a la reforma y gracias a Dios que levantó hombres, todas las personas tienen la posibilidad de una Biblia y pueden leerla y salir de esa ignorancia.
No se deje lucrar. Él decía, cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Esta era, como dije, y sigue siendo las enseñanzas de esta iglesia. No ha cambiado mucho. Sigue lucrando con la fe de las personas hasta el día de hoy. Ya escuchamos de la indulgencia, pero ellos tenían más formas para seguir lucrando con la fe. Estaba la venta de cargos eclesiásticos. No era por mérito, no era por llamado. Si usted tenía dinero y formaba parte de la iglesia católica, usted quería ser, por ejemplo, sacerdote o un cargo más alto, qué sé yo, diácono o algo que está en el papado, usted con dinero podía acceder. Era como cuando alguien remata un objeto. ¿Qué tanto dinero tú puedes pagar? Ellos vendían cargos públicos, estos cargos eclesiásticos. También estaba el pago por los sacramentos y los servicios. Te cobraban por bautizar y te siguen cobrando. Por ejemplo, yo antes de llegar aquí a la iglesia, estaba en la iglesia católica. Yo tuve mis 2 niñas ahí. Yo las bauticé. Me cobraron. Cobran por bautizar. Cobran por casarse. Por confesar. Por enterrar a tu muerto. Y si no tienes dinero, a veces ni te daban los sacramentos o te enterraban fuera del camposanto en aquellos tiempos. Eso era lo que hacían. Ustedes antes de venir aquí a la iglesia estaban en la iglesia católica romana, ¿verdad? Le cobraban por casarse. Le cobraban por misa, ¿verdad? Todo es un negocio para ellos. Ellos lucran con la fe y todo está relacionado con las obras. Engañan al pueblo de Dios a obras. Pero ahí viene el dinero. Dinero. Nada es gratis. Y ese sigue siendo todavía las enseñanzas de la iglesia. No ha cambiado. La iglesia de Roma ya hace mucho tiempo que se apartó del camino y solo busca lucrarse con el dinero. También está la venta de reliquias falsas. Ese era otro punto. Ahorita más o menos nosotros vemos con las imágenes, ¿verdad? Muchas imágenes en el tiempo de Semana Santa. Que santito, que por aquí, que por allá. Y son gratis. Te regalan estos santos. Te regalan estas imágenes. Cuestan mucho dinero. Y este era en el tiempo del siglo XVI. Ellos vendían trozos de madera que decían ser de la cruz. Lo vendían como objetos sagrados. Y como la gente era ignorante, compraban estas cosas. ¿Por poco dinero? No, por mucho dinero. ¿Quiénes podían acceder a estas reliquias? Reyes, príncipes. Y ellos pagaban mucho dinero. También estaba la venta de huesos de santos, que ni siquiera existían. Pero ellos decían, este hueso es de San Judas Tadeo. Y la gente ignorante compraban. O pedazos de vestidura. Le decían que rezar o tocar estas le daba mucha gracia. Pero todo era mentira y negocio, nada más. Y esto no ha cambiado. Yo tengo familia que es católica. Y ellos son muy, ¿cómo es la palabra cuando? Como fanáticos. Tiene otro concepto. Es como que dicen, si yo no hago eso, me va a pasar algo. ¿Mande? Supersticioso, sí, supersticioso. Son muy supersticiosos. Yo dejo la Biblia abierta para que no se metan los demonios a la casa. Yo pongo el santito en la entrada de la puerta para que no entren los demonios. Entonces, puras supersticiones. Pero atrás de estas supersticiones está la ignorancia de las personas y la iglesia católica lo sabe. Pero a ellos no importa. Lo que les interesa es el dinero. El dinero. Solo vaya y pregunte si le quieren regalar un santo de estos que venden. No, tienen que pagar. Por eso ellos han hecho un dogma de estos santos. Cuando usted entra a una iglesia católica, lo primero que ve son santos y personas arrodillándose y persinando. Eso es ignorancia. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos darle la honra y la gloria a estos
seres creados. La Biblia dice que tienen ojos mas no ven. Entonces, pero como dije, muchas veces la culpa no la tiene la Iglesia Católica, porque ahora todos tenemos la posibilidad de acceder a una Biblia, pero no queremos. Queremos seguir viviendo en la ignorancia. Solo mire para Semana Santa cuántas personas van caminando por la calle de rodillas, con penitencias, con santos en la espalda. Todavía siguen como en el siglo XVI, ignorando la verdad. Y siguen siendo esclavos del pecado, creyendo que con esas cosas van a obtener la salvación y méritos para ir al cielo. Pero ellos viven esclavos, hermanos. La Biblia dice que son esclavos del pecado todavía y esclavos de Satanás. Entonces tengamos cuidado con estas cosas. Hermanos, pero los reformados, ¿qué decían? ¿O qué decimos nosotros como reformados? Por ejemplo, nada de lo que hagas te salva. Nada. Ni te ayuda a salvarte. La salvación es un regalo. Escuchen, la salvación es un regalo inmerecido de Dios para usted. Solo por fe en lo que ha hecho Cristo, nada más. No tiene que pagar. Nada. ¿Qué creen los reformados? Aquí estamos nosotros, en este punto. Los reformados dicen, solo gracia, salvación, la gracia nos da salvación, la ley como regla. Es una regla, ¿verdad? En esto estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Es una regla, pero no para obtener méritos para salvarnos, sino obediencia como fruto. Como fruto. Yo creo que los que están aquí han hecho el curso de membresía, ¿verdad? ¿Por qué nosotros hacemos todas estas cosas? ¿Para obtener la salvación? No. No, ¿verdad? Hay una palabrita que se llama gratitud. Porque estamos agradecidos por Dios. El Señor ha transformado nuestro corazón. Y lo hacemos por amor, con amor. Ahora, hermanos, regresemos a la confesión. Vamos a leer la primera parte. Parece que sí, la primera parte. Ustedes me siguen, ¿ya? Dice... Dice, los usos de la ley ya mencionado no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Están en armonías. Antes no, pero ahora que Cristo vino, sí. La confesión nos dice que tanto la ley como la gracia concuerdan armoniosamente. Saber esto nos guarda de caer en el legalismo. Primero, de lo que habló nuestro hermano Valentín, hermano Jorge, hermano Yandri, acerca del legalismo. Nos guarda de caer en el legalismo que tenía la iglesia de Roma, mucho legalismo. Nos guarda de esto. Por otro lado, nos guarda de caer en el movimiento de la gracia barata, que predomina en muchas iglesias modernas. Por ejemplo, la mayoría de iglesias pentecostales, que hablan de un evangelio y de una gracia barata, que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Entonces, estas cosas nos guardan de estos dos puntos extremos y nos centran en el camino correcto. Tanto la ley como la gracia tienen sus propias funciones en el reino de Dios, como hemos visto aquí. Gracia, salvación y ley tienen su propósito y ley. La gracia tiene su propósito, función en el reino de Dios y no se contraponen. Pablo dice así de la ley y de la gracia y la ley. Vamos a buscar nuestra Biblia. Busquemos Romanos 3, versículo 24, hermano Pablo. Y Romanos 7, versículo 12, hermana Gema. Primero el hermano Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 24. Y hermana Gema después,
Romanos capítulo 7, versículo 12. Escuchen lo que dice Pablo acerca de la gracia y también de la ley. Hermano Pablo, ya. Romanos capítulo 3, versículo 24. Puede leer. Amén. Gracias. Entonces dice, siendo justificado, pagando dinero, haciendo obras meritorias. ¿Qué dice ahí? Él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A dónde están los méritos que dice la Iglesia Católica ahí? En ningún lado. Hermana Gemma, Romanos capítulo 7, versículo 2. Sí. De manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley? ¿Que la ley es mala? No. La ley dice que es buena, que es santa. Santo, el justo, el mandamiento. Entonces, estas dos cosas Dios las ha dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque son eternas. Tanto la ley como la gracia son eternas. Y provienen de Dios. No son malas. Cada cual tiene su propósito en el reino de Dios. La gracia de Dios nos justifica gratuitamente. La ley me dice cómo vivir para agradar a Dios. Nosotros aquí todos los domingos leemos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplirlos. Para cumplirlos, no. Sabemos que no podemos cumplirlos, pero como cristianos estamos llamados a obedecer los mandamientos de Dios. No para salvación, sino por gratitud a nuestro Dios. Entonces, hermanos, soy salvo por gracias, obedezco porque ya soy salvo y la ley me dice cómo debo vivir para agradar a Dios. Tener esto en mente nos puede ayudar para muchas cosas. Usted tiene familiar, ¿verdad? Que todavía vive en el catolicismo romano. Vive ciego. ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos aquí esta noche? Aprender la palabra de Dios. Nosotros somos testigos. ¿Por qué se predica la palabra de Dios aquí domingo a domingo, en la mañana y en la tarde? Para que ustedes salgan de la ignorancia y ustedes puedan también enseñar a sus familiares. Porque cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de Cristo. ¿Y qué hace un testigo? Calla. El testigo no calla, el testigo habla. Habla, abre su boca, testifica. Nuevamente quiero repetir este punto porque es importante. Entonces, hermanos, soy salvo por gracias. Primero, obedezco porque ya soy salvo. Y la ley me dice cómo debo vivir para agradar a Dios. Es importante esto. Somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, teniendo en mente esto, podemos entender la siguiente parte de la confesión. Leamos la última parte, hermanos. La última parte, porque también es importante. Dice, pues el Espíritu de Cristo, dice, subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Dos palabritas muy interesantes, que más adelante quiero explicarla con un ejemplo. En el capítulo 8, versículo 13 de Romanos que hemos leído dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis.
¿Acaso la Escritura dice, si por Ernesto hacen morir las obras de la carne, viviréis? No nombra a la persona, ¿verdad? Porque ¿de quién es la obra? Aún en nuestra santificación. De Dios, del Espíritu. Él dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. Hasta en la santificación la obra es de Dios. Todo es de Dios. Todo. Hermanos, tengamos claro que nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, ya que como hemos leído en la confesión y en las Escrituras, es Dios mismo que subyuga y capacita la voluntad del hombre para hacer su voluntad. Y no por fuerza o por méritos propios, como enseña la iglesia romana para ganar la salvación. No por fuerza. Muchas personas van a la iglesia católica ya es por miedo del infierno. Si yo no hago esto, me voy al infierno. Por eso lo hacen. Y la pregunta es, ¿cómo Dios subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga la voluntad de Dios alegremente? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Porque Él dice que subyuga. Subyuga. Entonces voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Es un ejemplo que tal vez no es perfecto, pero más o menos quiero explicar cómo Dios trabaja o subyuga la voluntad del hombre para que el hombre haga su voluntad. Solamente pregúntese usted antes de llegar a la iglesia cómo era su vida. ¿Cuántas veces le hablaron de Cristo y nunca obedeció a la palabra de Dios? Pero llega un momento en que uno mira hacia atrás y se da cuenta y dice, ahora estoy aquí y no sé por qué. Y no lo hemos hecho pataleando. No, estamos aquí. Estamos aquí. Entonces quiero explicar con este ejemplo. Imaginemos que el hombre antes de venir a Cristo es como un caballo indomable a los deseos de su propia voluntad corrupta. Entonces, así es el hombre, como un caballo. Si han visto, tal vez ustedes no han visto, pero por películas sí, ¿verdad? En las películas de vaquero anteriormente, cómo estos hombres capturaban estos caballos que vivían en los páramos, caballos que eran indomables. Pero el hombre así los capturaba para domar. Y el hombre tenía una forma muy particular para domar la voluntad del caballo. ¿Qué hace? Ellos construyen un establo que tiene la forma de un círculo. Y ahí está puesto el caballo en medio. Ya en el establo el caballo es amarrado a un barrote en el centro. Y es puesto a dar vuelta el caballo. Lo amarran y el caballo comienza a dar vuelta. Ese es el propósito, ¿verdad? Para domarlo. Pero imaginemos qué pasa con este caballo en su primer día. Va a dar vuelta. Con este caballo indomable va a dar vuelta. No va a dar vuelta. No está domada su voluntad todavía. El caballo comienza a relinchar, a patear, va de aquí para allá. Aún amarrado, pero todavía no está preparado. Entonces, ¿qué hace? Al principio la voluntad del caballo se resiste a su domador, porque no entiende qué está pasando. La voluntad del caballo era libre y podría hacer lo que él quería, pero ahora esa voluntad está siendo doblegada a la voluntad de su domador. Al principio el caballo se resistía con fuerza, pero con el transcurso de los días o semanas el caballo comenzaba a dar vueltas en círculo, haciendo lo que su domador quiere, esta vez ya no con fuerza, sino por su propia voluntad. Y nosotros hemos podido ser testigos de eso. Tal vez, bueno, yo sí, tenía un abuelo que tenía caballo. Entonces, yo veía que al final estos caballos se podían montar tranquilamente. Y ya no pataleaba, ni el amo tenía que andar atrás del caballo. Lo hacía por su propia voluntad.
Eso es lo que hace Dios en la vida del creyente. Hermanos, en un sentido figurado, nosotros somos como ese caballo indomable, libre haciendo lo que nuestra carne quería, antes de llegar a la iglesia. Así éramos. Pero Dios nos ha tomado del mundo como este domador ha tomado el caballo y nos pone en el establo de la vida, para subyugar nuestra voluntad a su voluntad. No por fuerza, como dije, que al final este caballo termina cargando a las personas normalmente sin tirarla para atrás. No, por su propia voluntad. El caballo termina haciendo lo que su domador le dice. Entonces, eso es lo que el Señor hace con el creyente. Subyuga su voluntad, lo capacita para que nosotros podamos hacer su voluntad. Una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí estamos obligados a venir a la iglesia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Estamos obligados a venir a la iglesia. Hermana Marina, ¿qué piensa usted? ¿Por qué usted viene a la iglesia? No, pero la pregunta es, ¿fue obligado a venir aquí? No. Lo hizo por su propia voluntad, porque le nace, ¿verdad? Entonces, de esta manera trabaja Dios con la voluntad del hombre, no por fuerza, sino, como dice la hermana, por gratitud, por amor a su obra, por lo que Él ha hecho. Hermanos, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Hay un propósito central. Hacer la voluntad de Dios es verdad, pero hay algo más. ¿Cuál es el propósito central de todo esto? Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 29 y con esto termino, hermano. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 29, voy a leer todo el texto, pero voy a enfatizar en la parte a la que quiero llegar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí quiero enfatizar en la parte que quiero enseñar. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo era Cristo? ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Hacer la voluntad del Padre. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo propósito, llegar a ser como la imagen de Jesús. Ese es el propósito central de todo, llegar a ser como Cristo. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos terminado este capítulo 19 de la ley de Dios. Entonces, vamos a orar para que el Señor también nos ayude con nuestra mente y con nuestro corazón para razonar en lo que hemos aprendido esta noche. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente, Señor, por tu obra, ya que no somos merecedores de nada, pero en tu gracia has decidido, Señor, tomar un pueblo para ti, un pueblo, Señor, que es un pueblo rebelde también. Pero por tu gracia, Señor, y por la obra de tu Espíritu Santo, usted quiere conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos por tu palabra, para que tu palabra, Señor, a través de los que nos ven por Facebook, Señor, pueda llegar este conocimiento a ellos y puedan entender, Señor,
que la gracia no se puede comprar con nuestras propias obras o por algún mérito que nosotros podamos hacer, ni tampoco es una gracia barata, sino, Señor, que es usted que a través de su palabra y por su infinita gracia nos ha llamado para conformarnos a la imagen de su Hijo. Señor, es una lucha constante por la mente y por el corazón de aquellas personas que aún todavía no entienden y viven sumidos en la ignorancia, Señor. Pero, Señor, sea usted llamando a aquellos hombres y mujeres y niños y jóvenes para que vengan y te adoren, Señor, por tu gracia infinita. Padre, quiero dejar este tiempo en tus manos y agradecerte por permitirme, Señor, estar en esta tarde aquí. Y bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Y a aquellos que no están, Señor, también bendígales y ayúdeles a aquellos hermanos que están pasando por dificultades. Señor, quiero orar también por aquellos hermanos que están pasando dificultades. Y que sea usted también, Señor, guardando los matrimonios, la familia, Señor, de nuestra iglesia y de las iglesias, Señor, que predican con fidelidad y con amor tu palabra. Gracias por este tiempo. Y todo esto te lo pedimos no por merecerlo o por algún mérito propio, sino por la única obra que tú ves agradable y por los únicos méritos que tú ves agradables, por los de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta semana, Señor, y danos fuerzas para seguir adelante y realizar nuestros quehaceres, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a llamar al grupo de música. Vamos a llamar al grupo de música para cantar la última canción.